episodio de Escuadrón Semilla y yo quería empezar enseñándoles la lechuga que estamos cosechando en Mojojoy, agricultura. Quería mostrarles la lechuga porque me he topado, ¿verdad?, bastantes comentarios de la gente que dice que la agricultura orgánica no es capaz de cosechar hortalizas, digamos, del tamaño que cosecha la agricultura convencional, que el tiempo de cosecha siempre es mayor, que el esfuerzo es mayor. Y bueno, yo quería decirles que esta lechugota la cosechamos una semana antes de lo esperado. No tiene los amarguitos que tienen las hortalizas de la agricultura convencional, que esos amarguitos probablemente no son propios de la hortaliza, son propios del veneno, del fertilizante químico. Y bueno, la sacamos antes porque ya hemos ido construyendo suelo, que es de las bases de la agricultura orgánica, construir suelo fértil, y el resultado son lechugas, digamos, cada vez de mejor calidad, que es algo que la agricultura convencional, ¿verdad?, no hace, no cultiva suelo. Por lo general el objetivo es lo más rápido posible y al menor costo posible poder sacar las hortalizas. Es interesante porque cuando uno dice que la base de la agricultura orgánica es cosechar suelo, digamos, ya es de una vez uno piensa como en todo el esfuerzo que implica cosechar suelo, todo lo que se le da de trabajo a la tierra. Entonces ya de una vez te preguntan como, bueno, pero supongo que la tierra es de ustedes, ¿verdad? Sí, es casi como la pregunta inicial. Más bien cuando viene mucha gente por acá, por Mojojoy, es como, ¿y ustedes alquilan o bien o es su tierra? Y uno como que ahí siempre le pone como a pensar de como, ¿por qué no tengo tierra? O sea, ¿cuáles son las condiciones que me llevan a no tener tierra? Y no solo a uno como individuo, sino como colectividad, a nuestra generación, perdón, que al final tiene condiciones bastante paupérrimas en todo sentido, en el sentido de trabajo, en el sentido de no tener condiciones de salud, de educación. Pero y no es que esperamos condiciones demasiado favorables también, digo yo. Yo diría que la esperamos y no, o sea, porque también es un derecho. O sea, la tierra para mí es un derecho que tendría toda la comunidad, ni siquiera un individuo, sino tendría que ser colectivo. O sea, tendría la tierra como tal. Y eso, madre, también, digamos, por ejemplo, se ve reflejado en el sentido de que vos no tenés estabilidad aquí. O sea, uno puede decir como, tenemos un contrato de 3 años, pero igual en cualquier momento se acaba y no se sabe qué va a pasar con el dueño de la tierra o la dueña de la tierra, y uno, el trabajo de años se podría perder. Y esa es la tierra, es la propiedad. O sea, si la propiedad no está negada, no podría salir todo su potencial el ser humano. No sé, digamos, yo pienso en un montón de gente con pequeños proyectos, con una gran potencia científica y con una gran potencia artística y con una gran potencia en el conocimiento o para beneficio social, cómo se encuentran sin ningún tipo de recurso, ¿verdad? Cómo, o sea, no tienen ni capital, no tienen ni tierra y no tenemos ni apoyo, ni tenemos mecanismos por los cuales podamos tener alguna injerencia sobre un territorio. Porque había algo muy interesante que decía, bueno, que lo dicen muchos pensadores y pensadoras, que es el problema de que para hacer posible y hacer realizable los cambios que ocupamos como sociedad, ocupamos territorio. No podemos implementar modelos productivos ecológicos, no podemos implementar sociedades democráticas en las que haya acceso al conocimiento si la propia sociedad no tiene acceso a la tierra y no hay tierra en la cual realizar los proyectos. Los proyectos están flotando en este momento en papeles, solicitando presupuestos estatales, viendo a ver si logran algún apoyo del Estado para poder llevar adelante ese presupuesto, llevar adelante un proyecto de beneficio social y un proyecto que tiene, digamos, bastantes posibilidades en algún lugar alquilado, ¿verdad? O sea, esa es la realidad de los proyectos científicos y de la pequeña industria que podría generar un cambio, que podría generar un nuevo modelo económico. La mayoría están solicitando presupuestos al MISIT, buscando capitales semilla, que probablemente les van a comprar todas las acciones, ¿verdad? Y se van a apoderar de las ideas de las personas, que es lo que también pasa cuando la transnacional se apodera de las pequeñas ideas y los pequeños proyectos. Y además estos pequeños proyectos están sin lugar dónde suceder y dónde pasar.
Y es que al final, digamos, con el alquiler, no es solo alquiler del terreno, es alquiler de la vida misma, porque vos no sos estable ahí, no tenés ningún arraigo con el terreno, no puedes desarrollar un proyecto a largo plazo, no puedes pensar en cómo el producto de tu trabajo puede ser valorizado, porque también en cualquier momento te lo cortan. Y además también, en ese sentido, hasta tenés un estado que te cae y te rifa la vida, que es como, madre, voy a meter un número en, no sé, en cualquier concurso para ver si me gano la vida, a ver si me gano ese sustento, ni siquiera digno, digamos, porque ni siquiera es digno, a ver si me gano ese sustento, y al final lo que hace más bien es como una competencia hasta dentro de los empleados. Sí, es una competencia Es una entre competencia entre proyectitos. proyectos. Ajá. Y al final, tras eso, más maquiavélico, el proyecto como tal que triunfa puede ser agarrado por la gran empresa. Sí, es bastante, o sea, la realidad en la que estamos ahorita, de desempleo, Ujú. sin tierra, pero con grandes conocimientos a mano, con grandes proyectos en potencia, nos está colocando, ¿verdad? Casi que en una competencia entre nosotros mismos. Sí. O sea, uno ve los pequeños proyectos, como decía usted, peleando por un pequeño Ujú. presupuesto estatal. Bueno, la realidad es bastante compleja, ¿no? Uno la pone así, como que uno se queda, o sea, como que no da mucha esperanza. O sea, yo siento que parte de nuestra generación, aparte de que, digamos, está un poco en situación de desempleo, está un poco en situación de no tiene tierra, no tiene capital, no tiene recursos, no tiene apoyos por parte de instituciones. O sea, el escenario que se vislumbra, así como lo ponemos, es bastante desesperanzador. Vamos a ver, no hay esperanza en el sentido de los grandes proyectos, así ya como cuando los papás de uno le decían, es que vamos por una sociedad, a construir una sociedad que va a ser la sociedad futura y que va a ser la sociedad de mis hijos, pero yo siento que más bien todo eso que nos han quitado, o sea, que no tenemos, nos hace como, que vamos a perder, no tenemos nada que perder nosotros, o sea, podemos ir por todo, digamos, sin tener que perder ni siquiera el salario mínimo tenemos. Entonces, es como una cuestión como que también abre mucho espacio para decir, me puedo comer el mundo porque ya no tengo ni casa, ni carro, ni propiedades, porque al final no perdemos, o sea, no perdemos nada con luchar, o no perdemos nada con hacer un proyecto, no perdemos nada con Sí, porque ya tener, no tenemos porque ya no nada. tenemos nada. O sea, lo que más bien estamos es construir vida. No es que nos la Construir dieron. algo que ni está. Ajá, no es que nos la dieron, sino que estamos construyendo lo que para nosotros para sobrevivir, para un futuro. O sea, ya ni siquiera pensamos en como en la descendencia o lo que vamos a dejar, sino que es ver cómo construimos nuestra vida como generación y generaciones futuras también que vienen. Sí, entonces estamos en una situación de grandes capitales, dueños de muchísima tierra, de toda la tierra, ¿verdad? De bastante tierra que se podrían hacer muy buenos proyectos, que no tienen ningún arraigo, que no viven en el territorio, que no tienen nada que ver con el territorio, pero que son dueños del territorio, Ajá. con gente que está dentro de ese territorio, que no tiene ni tierra, que no tiene ni recursos y que sí tiene arraigo con el territorio, ¿verdad? O sea, todas las personas que vivimos en los terrenos, las personas que viven cerca de los piñeras, viven ahí, se sienten parte de esa comunidad, están ahí y sin embargo no tienen injerencia. La empresa piñera no es de ahí y es la que tiene la injerencia y es la que tiene los recursos. O sea, hay que ver de qué forma se puede lograr revertir esa realidad. O sea, yo diría, hijo de pucha, o sea, a mí me encantaría creer que el esfuerzo individual nos puede ayudar a conseguir una tierra, ¿verdad? O sea, que el esfuerzo, no sé, un proyectito como el nuestro, o sea, nos puede llevar en algún momento a conseguir una tierra, ¿verdad? El esfuerzo. Sin embargo, o sea, lo vemos bastante difícil. Si uno es estratégico, es táctico y todo, ahí vamos en esa línea. Y uno esperaría que un montón de proyectos también lo vayan logrando, ¿verdad? Sin embargo, o sea, yo sí diría que somos una generación a la que le toca para poder, digamos, tener un mínimo de injerencia, poder llevar adelante un mínimo de proyectos que se plantea, como dice usted, para construir el presente, o sea, ni siquiera es para dejar ninguna sociedad, es para sobrevivir ahorita y poder hacer algo ahorita, ya. O sea, nos queda como la lucha social. Y no es por caer en el cliché, ¿verdad? Porque, Sí, sí. porque digamos, hay mecanismos de mecanismos, pero la situación así planteada pocas veces se ha visto. Es bastante desolador el panorama. Y en ese sentido yo comparto como que hay poco que perder Sí, y hay claro, mucho que ganar si se lleva adelante ese gran esfuerzo
por conseguir recursos, por pelear por recursos. Porque usted ahora notó algo muy, muy interesante, que dijo, es que la gran industria, nosotros creemos que la gran industria, ¿por qué el gobierno favorece tanto a la gran industria o a la gran empresa o a la gran transnacional? ¿Por qué también si hay proyectos locales que pueden impactar mejor, generar un mejor beneficio y generar riqueza comunitaria, por qué el Estado y el gobierno no les da el apoyo más fuerte a estas personas? ¿Por qué no dirige las políticas hacia ese lado? Y usted decía, no, es que las empresas transnacionales ya están en el gobierno y ya están en el Estado. Que eso es algo que si lo entendemos así, todavía se hace mucho más claro la necesidad de una lucha, ¿verdad? Social. Sí. No sé, ver un proyecto, por ejemplo, como Nantay, o sea, que podría tener tierra, que es un proyecto en Heredia precioso, ¿verdad? De artes del movimiento, y no sé, yo lo he podido ver de cerca. Es un proyecto que tiene casi 8 años o más dando vueltas por Heredia, con gente muy buena en movimiento. Y esto es por poner un caso específico, o sea, ya uno sabe que hay montones de proyectos muy buenos y que andan dando vueltas y andan rondando. Y dentro de esos estamos nosotros, ¿verdad? O sea, hasta el momento no hemos dado vueltas porque nos hemos encontrado con una situación favorable en la que el alquiler nos han garantizado por años el alquiler de esta tierra, pero estamos en una incertidumbre, no sabemos qué puede pasar. Y como decían, o sea, la gente dice, pero ¿cómo ustedes hacen suelo en un terreno alquilado? Es que si no, no estaría haciendo suelo en ningún lado. Sí, si no, o sea, el alquiler, la situación de alquiler es ya la situación en la que vivimos. Nosotros somos una generación nómada. O sea, yo no sé por cuántas casas ha pasado usted. Pero yo siento que por eso la agricultura orgánica también tiene que tener eso de la pelea por la tierra. O sea, para poder hacerla, lograrla totalmente, es imposible sin tierra. Y aquí Salvador, que es un agricultor convencional, no tiene tierra. No tiene tierra, sí. O sea, ¿cuántos campesinos aquí ya hoy en día perdieron la tierra? Sí, porque también está eso, que el campesino convencional, el pequeño campesino convencional, no tiene tierra. O sea, ya, no es como que por ser convencional va a tener tierra, sino que hasta eso es totalmente expropiado por la gran industria. Convencional igual, pero expropiado. O sea, el campesino más bien es casi como, campesino convencional es casi como un empleado más de esa gran industria. Exacto, los campesinos pasaron de ser campesinos a ser empleados. Sí, trabajadores agrícolas de la Bayer. De la gran empresa que se instaló ahí, de chiquita. De chiquita. Pasaron de ser un pequeño campesino que sembraba yuca, maíz, ayote en esa tierrita a trabajar para la piñera. Sí, porque yo no quiero que se entienda tampoco de que uno está en contra del pequeño campesino convencional. O sea, no está en contra del método convencional. Ah, sí, claro, claro. Porque nosotros somos parte de todo ese movimiento campesino. Y de hecho, esos son los argumentos en realidad del campesinado contra la agricultura orgánica. Muchos son esos, ¿verdad? Que uno va y les propone y les dice, pero es que yo no me voy a poner a hacer suelos si estoy alquilando. Sí. Y uno cuesta responder a eso. Porque él dice, yo no me voy a poner a hacer suelo, no me voy a poner a ponerle esa cantidad de brete que ustedes dicen para en 3 años empezar a tener un suelo orgánico, cuando yo puedo sacar un culantro aquí convencional y a menos esfuerzo, digamos. Y lo voy a ir y lo vendo. Porque aparte la parte de lo orgánico cuesta más colocarlo en el mercado si no está certificado, claro, para que te reconozcan que sea orgánico, etcétera, etcétera, toda una serie de problemas. Pero entonces yo quería cerrar como este tema, como para pasar a otro tema, quería ir cerrando la idea de que por ahí yo escuchaba a uno de los grandes maestros de la agricultura orgánica, que se llama Sebastián Piñeiro. Lo pueden buscar, es bastante importante lo que dice Sebastián Piñeiro. Y Sebastián Piñeiro decía una cosa súper interesante en una conferencia, que él decía, no queremos a una persona con 1000 gallinas, queremos a 1000 familias con una gallina cada familia, ¿verdad? O sea, con la idea de que no queremos ya más grandes monocultivos que poseen grandes cantidades de tierra, como si ese modelo cada vez es más caduco, cada vez es más torpe, cada vez es más obsoleto. Entonces, qué interesante sería pasar de 1000 hectáreas de piña a nombre de una sola empresa a 1000 hectáreas divididas en 1000 familias, ¿verdad? Cada familia con 1 hectárea. Entonces, si uno lo plantea desde ahí, uno podría decir si hay bastante tierra para que muchas personas tengan tierra, ¿verdad? Matando un poco la pregunta de cómo, si somos tantas personas, ¿a dónde las vamos a meter? Bueno, 5000 hectáreas de piña, ahí cabe mucha gente. Sí, mejor planificada. Y hay que recordar que la piña ocupa agua, ¿verdad? O sea, si ahí hay piña es porque ahí hay agua. Y si ahí hay trabajadores es porque ahí puede llegar la electricidad.
Ujú. Y si ahí llegan los camiones de las empresas es porque hay carreteras. Entonces, ¿por qué no vive gente ahí? ¿Por qué si hay piña ahí y no hay gente ahí? Porque hay un campesino afuera de la tierra que podría estar trabajando, una campesina podría estar trabajando esa tierra y lo que hay es piña en manos de una empresa. O sea, ¿verdad? ¿Cómo nos limita el hecho de no tener territorio, no tener tierra? ¿Cómo nos limita la visión y nos las hace tan estrecha de que no podemos ver la potencia que tienen las personas o las familias campesinas o las familias o las personas o los grupos que quieran irse a vivir al campo en una hectárea? ¿Cuánto puede producir en una hectárea un grupo de 5 personas? Sí, porque de hecho hasta le roban el conocimiento, porque mucha de esa gente que estuvo ahí, que está ahí, en la piñera, fue campesina, pero la necesidad lo ha llevado a trabajar en la piñera sobreexplotado, sin tener ni siquiera la conciencia o preguntarse por qué perdí mi tierra. O sea, qué es lo que pasa a la hora de que, digamos, que aquí habían 10 familias que igual tenían buena tierra, que tenían hectáreas, las hectáreas que ahorita están con la piña, y que ya están perdidas. Y que más bien mis hijos van a tener que ir a trabajar en la piñera. Sí. O sea, eso es porque están trabajando en la piñera. Y usted ve mucha gente que defiende la piñera por eso. Porque es el trabajo que hay. Exacto. Ajá. O sea, ya Pero ni siquiera ven lo otro. Pero es, y todo lo que perdieron, y todo lo que se perdió. O sea, porque era su tierra, era donde estaban, era su arraigo, su cultura, su tradición, Su suelito. su suelo. Eso ya no lo ven. O sea, es como, digamos, la visión como tal, como una propiedad privada grande. O sea, también se reduce en el sentido de la sociedad. Nos de cómo reduce yo el veo, mundo. Nos reduce el mundo. ¿Cómo lo veo? Porque sí, porque la necesidad me lleva a mí a decir, di, vamos, es el único empleo que hay. Ahí está el ingreso. Ahí está el ingreso. No sé si tenía tierra, no sé si pude haber sembrado yuca y Ujú. una milpa y tener dos bueyes arando ahí Por eso. y tener un trapichito pequeño. No, o sea, no. Lo único que tengo es el salario El de la salario, piñera. ajá. ¿Verdad? Porque hasta eso a la gente que está afuera, incluso el No, no, y campo pasa también pasa mucho con los call centers y todo, también. Hablando de la generación sin tierra, todavía. De los call centers que son, la gente dice, "Ma, es lo que hay". Pero cuánto perdió el país por meter zonas francas en empleo local. ¿O qué pasaría si todos los beneficios que se le da a la zona franca Se lo se dieran le a dieran a proyectos como Nantai. Nantai, como Mojojoy, Ajá. como No sé, libros Bastet que tiene su- Librería Bastet, que es una Ujú. librería que promueve el conocimiento, la discusión, o sea, cantidad de grupos de música que hay. O sea, podríamos empezar aquí a hablar, que en Sí, algún sí. momento sería bonito, en algún momento lo vamos a hacer un programa en algún momento donde empecemos a hablar de los pequeños proyectos que hay, que son muchísimos y que son buenísimos y que hay que empezar a apoyar y que uno llama a que luchen con uno para ver si para ver conseguimos si, apoyos, claro. si conseguimos cosas para poder generar empleo. Porque yo estoy seguro que nosotros y mucha gente que tiene pequeños proyectos y mucha gente que quiere emprender pequeños proyectos, si tuvieran el apoyo que tienen hoy en día las zonas francas, serían otros 100 pesos. O sea, hoy estaríamos generando empleo, hoy estaríamos generando riqueza, hoy estaríamos generando comunidad, estaríamos generando un arraigo en el territorio. O sea, también muchas veces nos han quitado la posibilidad. O sea, como Sí, mira, sí. la gran propiedad privada nos limita el margen de acción. O sea, hay como matar el mito de que la gran propiedad privada es la gran generadora de riqueza y de mundo. Más bien verla al Nos contrario, limita- como nos hoy en día limita- es torpe. Es como contradictorio, porque nos limita, pero a su vez nos obliga a tener otros valores. O sea, como digamos, como esos valores de solidaridad que entre proyectos, los valores que antes no se tenían, que era como, porque yo tengo, voy con un proyecto y voy solo. Yo tengo, porque estaba también ¿cómo decir? La coyuntura posible para que eso se diera. Entonces casi que era como, si yo voy solo como hoy, yo voy solo Little Bastet, va solo también Nantai, pero ahorita la misma condición objetiva, digamos, todas las condiciones que tenemos, nos obligan más bien a valores de solidaridad. A pesar de que tengamos un capitalismo, un sistema social que más bien tiende hacia el individualismo, y es raro porque nos obliga a tener más comunicación, nos obliga a tener más bien mucho más, perder mucho ego, porque ya no tenemos la cuestión de que somos un gran proyecto, sino que somos pequeños proyectos luchando por espacios pequeños también, por un espacio en la sociedad, Por sobrevivir por casi. sobrevivir, y eso hace que florezcan otros valores, o sea, que no son los valores de la sociedad actual. Entonces es como contradictorio también. Yo digo que la generación sin tierra, si bien está como desolada, desamparada, Sin esperanza. sin esperanza, como que hay ciertas semillas o ciertas, ¿cómo puede ser? Como ciertos brotes de una nueva sociedad. O sea, como ciertos brotes. De algo nuevo que podría suceder. Que podría suceder. Y uno lo ve concretamente. Cuando usted lo ve con Nantai, cuando lo ve con Mojojoy, que luchan por seguir el proyecto,
que luchan y siguen luchando y tienen en cierta medida conexiones, son cuestiones que no se daban hace 60 años, 40, 30 años, porque ¿para qué? Es más, de hecho, de ahí viene el problema también del emprendedor, de la emprendedora o el emprendedor, o los emprendedores, emprendedoras, porque uno creería que el emprendedor es quien tiene dinero, digamos, y se lanza a invertir en un negocio. O sea, hoy en día emprendedores, emprendedoras es cualquier persona que simplemente quiere generarse un trabajo y quiere ejercer ahí cierto conocimiento que tiene, ciertas prácticas, o simplemente está sobreviviendo, ¿verdad? O sea, hay como en todo ese sector de la gente que está emprendiendo, el germen de querer hacer algo a pesar de lo difícil, ¿verdad? Sí, bueno, hablamos de ese sector, pero también es el sector de la clase trabajadora de nuestra edad, que está metido en Walmart, en Palí, que tiene salarios mínimos de casi que de hambre, que igual uno reconoce como esa lucha de levantarse día con día. Entonces, digamos, yo siento que es una generación que igual, volvemos a lo mismo, sin tierra, desamparada, pero que no ha dejado de luchar por la sobrevivencia. O sea, tiene mucho que dar, porque también somos hijos de las universidades públicas, de las universidades privadas, que pasamos por ahí, pasamos por la educación formal, digamos. Entonces sí, el panorama puede ser un poco desolador, pero siento que también hay mecanismos, si bien para ralentizar esa desolación, también para poder luchar por algo más. O sea, yo utilizo la lucha en el sentido general, cotidiana, social, individual, colectiva, que también, digamos, se muestran como casi como que un amparo entre todos nosotros para poder seguir adelante, aunque suene trillado, poder seguir viviendo. Yo no sé si hacemos un corte aquí. Sí. A ver si hago un yodito. Claro, matas medicinales, acá tengo. ¿Y si armamos un escuadrón de semillas?